Queridos estudiantes, este es un video tutorial relacionado con el hecho de cómo elaborar una propuesta de investigación. Veamos, ¿cuál es el primer paso para elaborar una propuesta de investigación? Hay que crear un título. El título debe acoger lo que realmente se va a abordar sobre el trabajo de investigación. Debe llevar letra Arial, por lo general en el trabajo de investigación que ustedes van a entregar, letra Arial 12, espacio y medio. El título debe tener al menos de 12 a 19 palabras. El título que yo les propongo para ustedes es el siguiente: visión panorámica sobre las narrativas y discursos o referentes de la familia, cultura y escuela que han dejado huella en mi proyecto de vida. Ese sería el título que ustedes pueden dejar para el trabajo, para la propuesta de investigación. En el título se delimita el trabajo de investigación. El título debe estar relacionado con los objetivos. ¿Qué se debe hacer antes de emprender un proyecto? Primero, elegir el tema. Consiste en la definición posterior y delimitación del campo de conocimiento sobre el cual se piensa trabajar. Para eso le doy la cita de Sabino, 1994, página 74. Hay que identificar un problema. ¿Qué es identificar un problema? Identificar un problema significa detectar algo, algún aspecto no conocido o poco abordado en las investigaciones. En este caso, el problema de investigación que vamos a abordar es el siguiente: ¿qué aspectos de la cultura, la familia y la escuela han influenciado mi proyecto de vida y hasta qué punto dichas voces o narrativas que de estos contextos me han dejado una huella en mí? Ese sería prácticamente el título, el problema que estaríamos abordando. Un problema que aborda, primero aborda los contextos de la cultura, la familia y la escuela. ¿Cuáles son los aspectos que han influenciado en mi proyecto de vida proveniente de estos contextos? Lo que es la cultura, la familia y la escuela. Y hasta qué punto las voces y narrativas que hemos adquirido a través de esos entornos han dejado huella en mí o en mi proyecto de vida. Ese sería el problema de abordaje que vamos a hacer a través de esta propuesta de investigación. ¿Cuál es la estructura de una propuesta de investigación? Una propuesta de investigación debe llevar un objetivo de objetivos. ¿Qué es lo que se aspira a conocer o qué se aspira a hacer a través del trabajo de investigación? Siempre debe llevar estos objetivos unos verbos: ar, ir. ¿Sí? Un ejemplo podría ser objetivos: emprender un estudio basado en la investigación formativa, vinculando la relación existente entre la cultura, la familia y la escuela, e influencia que estos entornos han tenido, en el proyecto de vida. También debe llevar una justificación. ¿Por qué se desea conocer? ¿Cuál es la importancia de este trabajo? También lleva de por sí un marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? Es la base teórica, son las citas de los autores, ¿sí? Son las definiciones que hay respecto a la familia. Ustedes deben buscar los materiales que nosotros abordamos durante el transcurso del curso y escoger una definición específica, una cita específica y colocarlo ahí. También una definición de los espacios de socialización. Por ejemplo, primer espacio de socialización la familia, segundo espacio de socialización la escuela. En sí, ustedes deben reunir esas citas y formar un texto, y a ese texto lo vamos a denominar marco teórico. La metodología. ¿Cómo se obtendrá el conocimiento? Se utilizará, por ejemplo, como estrategia el genograma y la línea de tiempo. Hasta ahí hemos comprendido estos referentes. Ahora les voy a mostrar la estructura. Estas son las partes de la propuesta. La propuesta lleva un título, una introducción, un problema, un planteamiento del problema, una formulación del problema, objetivos, que son los objetivos generales, objetivos específicos, la justificación, marco teórico, metodología y análisis de resultados
que aquí en esta parte es donde ustedes deben hacer el genograma, la línea del tiempo, y dar a conocer la historia que ustedes hayan creado sobre el proyecto de vida. Pueden utilizar un nombre ficticio o pueden utilizar el nombre de ustedes siempre y cuando ustedes, eso depende de ustedes, ¿sí? De cómo vayan ustedes a salvaguardar la identidad, porque muchas veces es importante tener en cuenta de que hay cosas que no se pueden decir en su totalidad y para eso emplearíamos un personaje ficticio en la narrativa de lo que vayan a emprender. Respecto a la introducción, se recomienda seguir los siguientes pasos. Van a hacer una breve introducción o descripción de lo que van a abordar. ¿Qué es una breve descripción de lo que van a abordar? Van a especificar ustedes la importancia que tiene el hecho de abordar su proyecto de vida a través de los instrumentos que le brinda el curso de familia e infancia. Otra pregunta, ¿por qué es importante abordar la familia? Y abordar esos contextos, la familia, la cultura y la escuela. Ubicar, digamos, el problema en la realidad de ustedes como estudiantes respecto a su proceso de formación. Es decir, es importante conocer los discursos, las narrativas, tanto de la familia como de la escuela, que en nuestro proyecto de vida han influenciado o han dejado huella en lo que realmente hoy en día somos. Van a hablar sobre la importancia de la temática, su vigencia de actualidad. Importancia de la temática, van a hablar sobre la importancia que tiene, digamos, las familias de hoy. ¿Sí? Existen diversas tipologías familiares que aún no conocemos o la familia ha sufrido unos cambios de forma y función que prácticamente repercuten en nuestro proyecto de vida. Otro componente sería el de la escuela. Es importante tener en cuenta los aspectos que la escuela es un segundo espacio de socialización y que como segundo espacio de socialización posee una influencia o ha hecho una influencia en cada uno de nosotros. Los entornos han influenciado, podríamos decir en un momento determinado, la escuela ha influenciado en un momento determinado para yo prácticamente ser la persona que soy hoy en día. La importancia de la temática, su vigencia y su actualidad, el propósito o la finalidad de investigación. ¿Cuál es el propósito y la finalidad de investigación? El propósito es hacer una investigación formativa cuyo fin es tener en cuenta los aspectos que han influenciado en nuestro proyecto de vida, teniendo como componente estos tres componentes: familia, cultura y escuela. Hasta ahí sería esa parte de la introducción. El problema, pues ustedes van a colocar un punto que es 3.1, planteamiento del problema. Consiste en describir por qué es importante abordar la temática de la familia, la escuela y por qué es importante hablar de cerca de las instituciones sociales, ubicándolo en un contexto específico. Ese contexto específico puede ser el cronocontexto, macrocontexto, lo que ustedes quieran. La pregunta de investigación. Como pueden apreciar, ustedes pueden mirar el material de Gamboa sobre pregunta de investigación. Podrían, antes de iniciar la pregunta de investigación, iniciar como un párrafo introductorio que nos dé a entender lo siguiente: ¿por qué se da hoy en día los cambios en la familia? ¿Puede la familia y la escuela influenciar el proyecto de vida de una persona? ¿Por qué es importante abordar la temática de la familia y escuela como escenarios de socialización? ¿Cuál es la situación actual que viven las familias de hoy? Ahí es donde ustedes tienen que hablar de las tipologías, todos los referentes que vimos anteriormente, e irse a los textos. Y la pregunta sería: ¿qué narrativas y discursos dominantes provienen de la familia y la escuela que me han influenciado más? Eso sería fundamental, ¿no? Ahora bien, no hemos hablado, pasaríamos a la pregunta de investigación, que es la siguiente: ¿qué aspectos
hablar de la importancia de asumir un estudio de investigación formativa desde el aula. ¿Sí? ¿Por qué es importante asumir un estudio de investigación formativa desde el aula pensando la realidad de las familias que viven hoy en día, la realidad que viven hoy en día las escuelas con sus discursos y la realidad de la cultura en relación con eso que llamaría Uriel Wolfram-Branner, el macrocontexto, qué tanto influye ese cronocontexto en nosotros? La pregunta de investigación es la siguiente. Ojo, ¿qué aspectos de la cultura, mi familia y la escuela han influenciado más mi proyecto de vida y hasta qué punto dichas voces o narrativas han dejado huella en mí? Esa es la pregunta de investigación. Los objetivos de la investigación ya están. Siempre se marcan un objetivo general y dos específicos. Vienen con el verbo are, ir. Primer objetivo que lo van a dejar tal como está ahí. Emprender un estudio de investigación formativa que dé cuenta de los aspectos más recurrentes de la cultura, familia y escuela que han dejado huella en mi vida. Aquí le quitaríamos este signo de interrogación. Sería el objetivo general. Del objetivo general también surgen objetivos específicos. Abordar la familia y aproximarnos a esta a partir de técnicas interpretativas como el genograma y la línea de tiempo. Primer objetivo específico. Segundo objetivo, indagar sobre las narrativas y los discursos que han dejado huella en mi vida. Aquí son los discursos de los contextos que acabamos de hablar: familia, cultura y escuela. Ahora bien, el marco teórico. El marco teórico son todas las citas que ustedes tienen ahí que abordamos. Primero se empieza hablando de la familia. Y después de hablar de la familia, comienza a hablar de la diferenciación de las tipologías familiares. Comienzan a hablar del concepto de cultura, del concepto de escuela, con citas específicas de autores específicos. Primero que todo, en el marco teórico comienzan a ubicar el problema desde un enfoque teórico determinado. ¿Cuál es el enfoque teórico determinado? Ustedes van a decir, esta es una investigación cualitativa de índole descriptivo que busca a través de instrumentos como el genograma y la línea de tiempo abordar nuestra propia vida a través de la investigación formativa. Eso, ténganlo ahí. Deben hablar acerca de la importancia que tiene la investigación formativa. Van a citar autores a Gamboa. ¿Por qué es importante una investigación formativa? Buscan el texto y lo pegan ahí con normas APA. Definición de la familia. ¿Cómo es la familia de hoy? Bueno, a buscar, citar autores. Definición de los principales aspectos, espacios de socialización, citar autores. Citar la teoría de Wolfram-Branner, teoría ecológica, y la importancia que tienen los entornos en el desarrollo del individuo. Aquí en metodología del proyecto la van a dejar de la siguiente forma. La metodología de esta propuesta está basada en un estudio de enfoque cualitativo de tipo descriptivo instrumental, uso del genograma, la línea de tiempo, que servirán como soporte para la investigación formativa. Ahora bien, pasamos al análisis del resultado genograma. Aquí van a colocar el genograma. Deben realizar el genograma y escribir la tipología familiar, aquí en un pedazo. Ahora bien, una vez que hacen el genograma, también colocan la línea de tiempo. Escogen un solo caso para el genograma y la línea de tiempo. Aquí van a narrar una historia tomando como referente los aspectos del genograma y la línea de tiempo. Pueden emplear un personaje ficticio o el nombre de ustedes, si no les afecta. Van a mostrar cuál es la estructura familiar y la influencia que tiene la familia, la escuela y la cultura. Hacer un recorrido histórico de la narración de su propia vida, ¿sí? Como en la línea de tiempo, ahí está la historia. Citando autores como Uriel Wolfram-Branner, la historia debe llevar las principales frases que le han influido tanto en la vida personal suya, la familia, la escuela, las primeras frases, y esas frases las van a colocar entre comillas, en un momento determinado y en un tiempo específico situado dentro de la línea de tiempo. Ahora bien, recuerden que es una historia. Van a crear una historia, un cuento, fundamentado en el genograma, narrada, tener en cuenta las voces y frases que le han influenciado más en la vida. Lo van a hacer todo esto en una diapositiva y también van a entregar un trabajo escrito. En la diapositiva es para la transferencia. La historia debe dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación.
¿Qué aspectos